Química de las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Con ellos se crean todo tipo de sustancias o biomoléculas, proteínas, aminoácidos, neurotransmisores. Estos 6 elementos son los principales componentes de las biomoléculas. Biomoléculas. A las biomoléculas también se les denomina como biocompuestos, por su trascendencia en el mantenimiento de la vida. Los organismos vivos, y particularmente el hombre, están formados por infinidad de compuestos diferentes, que cumplen funciones específicas de importancia en las reacciones que mantienen el funcionamiento de los diversos sistemas vitales. Clasificación de las biomoléculas o biocompuestos. Biocompuestos inorgánicos. Son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes, aunque son imprescindibles para la vida, como el agua, la molécula inorgánica más abundante, los gases, oxígeno, etc., y las sales inorgánicas, aniones como fosfato, bicarbonato y cationes como el amonio. Biocompuestos orgánicos o principios inmediatos. Son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. A veces se incorporan otros elementos, pero en mucha menor proporción. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 5 grandes grupos: glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Solo hablaremos de los 3 primeros. Glúcidos. Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son prestar energía inmediata y estructural. La glucosa y el glucoseno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa cumple con una función estructural al formar parte de la pared de las células vegetales, mientras que la quitina es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. Clasificación. Los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacárido principal. Un ejemplo de monosacárido es la glucosa en las frutas y hortalizas, entre ellas en las uvas se les encuentra en mayor medida. La mayoría de los carbohidratos se convierten en glucosa dentro del organismo, ya que esta es la principal fuente de energía. Cuando el organismo no tolera la glucosa o tiene problemas con su almacenamiento, generalmente se padece de diabetes. Polisacáridos de reserva estructurales. De reserva. Los polisacáridos de reserva representan una forma de almacenar azúcares sin crear por ello un problema osmótico. Estructurales. Se trata de glúcidos que participan en la construcción de estructuras orgánicas. Los más importantes son los que constituyen en la parte principal de la pared celular de las plantas, hongos y otros organismos eucaríticos osmótrofos. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal el ser hidrófoba, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular.
Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no los posean, lípidos insaponificables. Ácidos grasos, grasas y aceites. Los lípidos consisten de una gran variedad de compuestos químicos insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Los lípidos incluyen monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, fosfátidos, cerebrósidos, esteroles, terpenos, alcoholes, grasos y ácidos grasos. Las grasas dietéticas suministran energía, transportan vitaminas solubles en grasa y son una fuente de antioxidantes y compuestos bioactivos. Las grasas también son componentes estructurales del cerebro y de las membranas celulares. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Los prótidos o proteínas son biopolímeros y están formadas por un gran número de unidades estructurales simples y repetitivas, denominadas aminoácidos, y son unidas por enlaces peptídicos. Composición química: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales, llamados aminoácidos, a los cuales podríamos considerar como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Estructuras. Primaria. La estructura primaria es la forma de organización más básica de las proteínas. Este tipo de estructura de las proteínas está determinada por la secuencia de aminoácidos de la cadena proteica, es decir, por el número de aminoácidos presentes y por el orden en que están enlazados por medio de enlaces peptídicos. Secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento regular local entre residuos aminoácidicos cercanos de la cadena polipéptica. Terciaria. La estructura terciaria de una proteína es la distribución tridimensional de todos los átomos que constituyen la proteína. Cuaternaria. En cuanto a los niveles de la estructura de las proteínas, puede tener de forma más amplia que lo normal. Comprende la gama de proteínas oligoméricas, es decir, aquellas proteínas que constan con más de una cadena polipéptida, en la cual además puede existir un comportamiento de alosterismo, según el método concertado de Jacques Monod. Conclusión. Las biomoléculas conforman gran parte de nuestro cuerpo, el 99%. Cuídalas, cuida tu cuerpo. Get low when the whistle go.